quiero hablarle hoy de un personaje que es muy conocido, muy conocido en la Biblia. Todos conocemos al rey David. No es necesario muchas veces contar que David fue aquel niño peticito que derribó a Goliat, y desde eso su fama y la historia de David se hizo muy conocida, y todos sabemos que David fue el segundo rey de Israel, pero el rey más famoso, y que Dios lo usó grandemente. Y vemos a David y todos queremos ser como David. ¿Quién no quiere ser como David? Todos vemos a David. Yo siempre digo wow. Incluso a veces tristemente uno se mira más como David que como Jesús. Y uno dice, yo quiero ser como David, que David fue un rey, un general de ejércitos, derribó gigantes, y David es asombroso, excepto la parte de su pecado. Y todos conocemos a David y la gloria de David, pero muy poco nos ponemos a pensar qué tuvo que vivir y pasar David para convertirse en el David que usted y yo conocemos miles de años después. Y a veces vemos personas que admiramos y que están allá y uno dice, wow, yo quiero ser como el pastor Raúl, o yo quiero ser como tal persona, y no sabemos el proceso que esa persona ha vivido para llegar a ese lugar. Y nos pasa lo mismo con David. Entonces yo quiero compartirle un poquito de David. Antes de empezar en Primera de Samuel, nos da un poquito de contexto. ¿Qué pasaba en ese momento? Resulta que el primer rey de Israel, ¿se acuerda su nombre del primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Dígale a la persona que está a su lado, Saúl, despiértelo, no deje que se duerma, porque aunque hace frío, los jóvenes traemos el fuego del Espíritu Santo. Saúl es rechazado por Dios. Literalmente dice que Dios apartó su espíritu de Saúl, porque Saúl le fue desobediente en una guerra. Dios le dice, mata a todo el mundo, caballos, mata a todos. Y Saúl agarra y guarda una porción de los mejores animales y tesoros. Y entonces el profeta viene y le dice, Dios te ha abandonado y ha escogido a alguien más para reemplazarte en el reino. Entonces el pueblo está desanimado, está triste, y Dios le dice al profeta Samuel, ve que quiero nombrar a un nuevo rey. Y quiero que usted me acompañe en las pantallas, o si tiene su Biblia, saque su Biblia en Primera de Samuel 16, desde el versículo 1. ¿Tiene su Biblia? Si usted viene a la iglesia, debería traer su Biblia, o al menos descárguela en su celular. Entonces dice Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? En pocas palabras, ya deja de llorar a Saúl, ya lo rechacé. Y le dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel le respondió, ¿y cómo voy a ir? Si Saúl llega a enterarse, me matará. No solo estaba llorando por Saúl, sino que además tenía miedo de lo que Saúl le iba a hacer. Entonces Dios le responde, invita a Isaí, lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Y le dice, purifíquense, diga usted, purifíquense, y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos. Atención a esto, purifíquense, purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por sus apariencias. Diga, apariencias. Ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las, pero yo me fijo en él. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño. Diga, el más pequeño. Levante la mano y diga, yo soy el más pequeño. Respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo.
insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena presencia. Se llamaba Daniel, no. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Diga, estuvo con él. Entonces mire cómo el Señor manda a Samuel a ungir, y Samuel se empieza a decir: bueno, debe ser este o aquello. Y este mensaje lo titulé Los Invisibles. Diga, invisibles. Porque todos sabemos la historia de David contra Goliat. Pero ¿quién era David antes de derrotar a Goliat? Era un nadie, era un don nadie. Ni su papá lo invitaba a las reuniones. Ni siquiera era llamado a las reuniones para ver si podía llegar a participar. Es como cuando uno juega fútbol y está el dueño de la pelota, que es un capitán, y el otro es el mejor jugador, y entonces escojamos equipos y empiezan a escoger, y a ti no te escogen. Ahí ya quedan 5 y nada que te escogen, 4 y aún no te escogen, y quedas de último y dices: ya, entonces Daniel para mi equipo. Ni modo, es el que sobra, el que falta. ¿Quién ha sido el último que han escogido? Sean honestos, hombres. O las mujeres, ¿qué juegan a las mujeres? ¿Fútbol también? Y entonces David, imagínense el sentimiento de David, siempre era el rechazado, el último. Es más, David ni siquiera estaba para escoger en la banca. A David ni lo invitaron al partido de fútbol. David era un rechazado, David era un don nadie. Su propio papá ni siquiera lo invitó, ¿sí? Anoche compartía esto y me acordaba que a veces a mi mamá le decían: venga a la reunión pero sin Daniel, por favor, ya. Me decían que aburría a un payaso. Entonces David era el candidato menos probable. Ni siquiera su papá lo quería mostrar. Es más, yo creo que su papá dijo: uy, viene el profeta, viene el pastor Raúl, manden a Daniel a cuidar las ovejas para que ni se asome por acá. Qué vergüenza que lo vean. Y su propio papá hizo eso. Y sus hermanos no, sus hermanos lo pudieron haber defendido. No, papá, pero es nuestro hermano, él también tiene que... No, sus hermanos calladitos fueron al desfile de futuros reyes a mostrarse, y nadie pensó en David. David estaba ya oliendo a las ovejas. Y muchas veces nosotros vemos personas y decimos: wow, está bien vestido, o habla bien en público, o uy, tiene dinero. Y como el profeta decimos: a ese Dios lo va a usar mucho. A ver, Dios te va a usar mucho. Y lo vemos con ojos de profeta: el Señor te va a usar mucho. Incluso el mismo profeta que tenía ojos de Dios, visión de Dios, era el que hablaba de parte de Dios, tenía ojos que enjuiciaron. Y dijo: este debe ser. Salió uno grande, fuerte, musculoso, y dije: este debe ser. Y Dios le dice: no te fijes en porque yo me fijo en el corazón. Entonces Dios no es un Dios de apariencias, Dios es un Dios de corazón. Y tal vez muchas veces tú te has sentido como David. ¿Saben qué? Yo me puse a investigar un poquito, y si vemos la historia de David, dice que sus hijos, junto con el profeta, le dice a sus hijos: atención, y trae a tus hijos y purifícalos. Y David ni siquiera fue contado entre sus hijos para la purificación. O sea, David ni siquiera estaba puro cuando se presentó ante el profeta. Ni siquiera lo llevaron a ser purificado. O sea, mejor dicho, David era lo peorcito que había. Pero de repente agarra y dice: mándenlo a traer. Antes de irme a eso, yo le quiero compartir algo que estuve estudiando un poco. En la Biblia, ahí en el versículo, vemos que su hijo le dice: falta el más pequeño. ¿Se acuerda que le dije repetir? Diga pequeño ahorita. Y me puse a estudiar un poquito en las versiones originales, en inglés, en hebreo y en todo, en varios idiomas. ¿Qué le dijo en realidad su papá a David en ese momento? Al frente de sus hermanos, al frente del profeta, y seguro habían más los líderes del pueblo. Y me puse a estudiar, y ¿sabe qué? La traducción que encontré dice: cerdo retrasado. O sea, su papá de David
al frente del profeta, al frente de sus hermanos, dijo: solo queda el cerdo retrasado. Lo llamó así delante de todo el mundo. Y no solo eso, en inglés sale la palabra runt, que se describe como es el animal que es más pequeño que toda la camada. Es enano, animal de talla baja, es el más pequeño o más débil que otros. Debido a su pequeño tamaño se enfrenta a una desventaja evidente, incluidas las dificultades para competir con sus hermanos por la supervivencia. Mire esto: y el posible rechazo de su madre. Incluso algunos dicen que eran de otra mamá. Otra traducción dice que era el encontrado en la basura. Imagínate que tu propio papá te llame el encontrado en la basura. Yo de 10 años, mi hermana me decía: usted lo recogieron en la basura. Pero era mi hermana y era bromeando. Y si mi hermana me dolía, gracias a Dios mis papás nunca me dijeron eso. Y yo decía: gloria a Dios, gracias a Dios David no fue a esa reunión, porque si David está al frente de todo del profeta, del pueblo, de sus hermanos, y le dicen el cerdo retrasado, y le dicen el animal más pequeño, le dicen el encontrado en la basura, ¿cómo se hubiera sentido David? Yo creo que David ni siquiera él mismo confiaba en él, porque si David hubiera sido atrevido, él dice: no me importa si mi papá me dice que no, yo voy a ir. Pero David no fue, porque él mismo decía: yo no puedo ser escogido para rey. Yo soy el último, el más pequeño, yo soy el recogido en la basura. Y si movemos a otros pasajes, vemos que la especialidad de Dios es esta. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios escoge a los menos probables. Los menos probables es a los que Dios escoge. Abraham era miedoso. Gedeón era cobarde. María, la propia mamá de Jesús, era una mujer pobre campesina. Los discípulos de Jesús no tenían preparación formal. Y aquí quiero contarle algo. En esa época, en la cultura hebrea, judía, los niños pasaban toda su infancia estudiando lo que nosotros conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y se lo tenían que memorizar. O sea, a los 6, 7 años ellos ya se sabían todo el Pentateuco. Mire, usted a su edad no se sabe ni un versículo. Y ellos se sabían todo el Pentateuco. Y luego a los mejores los escogían para que se aprendieran hasta Malaquías, hartísimo, un pedazo así del Antiguo Testamento grandísimo. Y luego a los mejores los escogían para pasar una pasantía y presentarse ante un rabí para ver si éste lo aceptaba bajo su liderazgo y éste podría volverse su discípulo. Pero la persona pasaba una carta de recomendación y su líder le podía decir: no, todavía te falta, vuelve a trabajar con tu familia. Y solamente algunos, aquellos destacados, los mejores, eran los que su líder los escogía y decía: ok, puede ser mi discípulo. Pero era el líder el que eran los discípulos los que pasaban una carta para ser aceptados. Pero ¿qué hizo Jesús? En la historia de Jesús, a sus 30 años, cuando comienza su ministerio, Jesús lo hizo todo al revés. Él no esperó cartas, sino que aquellas personas, discípulos que muy seguramente habían sido ya rechazados por otros líderes, y los mandaron a limpiar las redes y le dijeron: vayan a ser pescadores. Jesús es a ellos, a los rechazados, a que les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Porque no es solamente el cristianismo se trata de que tú confíes en Jesús, pero que Jesús confía en ti, que Jesús te llama y que Jesús te escoge y que Dios cree en ti. Pero a veces nos sentimos demasiado rechazados. Pero de repente entonces David está ahí y David está pastoreando las ovejas y le dicen: manden a llamarlo. Dígale a la persona que está a su lado: ven. Y esta mañana se trata de eso. Hoy Dios te está diciendo: ven. Hoy Dios te está sacando de cuidar rebaños y te va a ungir como su rey, su sacerdote. Pero si yo soy el recogido de la basura, yo soy el rechazado, yo soy el que no sé hablar en público, yo soy el que no ha estudiado, yo soy el que no he terminado el colegio ni la universidad. Estilo Jesús: ven. Ahora ponte a pensar
ese momento en que Jesús alimenta a 5,000, ¿con qué lo alimentó? Con 2 panes y 5 peces. Y todos decimos, sí, fue con eso. No, no fue con 2 panes y con 5 peces, fue con el sacrificio de un niño que entregó su almuerzo. Alguien estuvo dispuesto a dar su almuerzo. Era tal vez el último almuerzo de ese niño y decía, yo no tengo más. Pero los discípulos estaban buscando a alguien que tuviera algo. Se necesita un muchacho. Estos niños son eso. Estos jóvenes que están sirviendo son eso. Ellos vienen a servir con sus 2 peces y sus 2 panes y 5 peces, y lo ponen en manos de Dios. Y por pequeño que sea en manos de Dios, las cosas se multiplican. No importa que tienes en tu mano, tal vez algo chiquito, pero si tú lo entregas, lo sacrificas, lo rindes y lo entregas a mano de Dios para servicio de la gente, entonces Dios va a alimentar a 5,000 con lo que tú le das. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Nadie sabe el nombre de ese niño. Ni siquiera sale que los discípulos le hayan dicho gracias. Sin ti no lo hubiéramos podido hacer. Nadie le dice gracias a él. Nadie vio a ese niño. No tenemos el nombre de ese niño. Pero pasó a la historia como el niño que gracias a él 5,000 fueron alimentados. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo te doy mis 2 panes y 5 peces, porque en las manos de Dios hay muchísimo, se multiplica. Puedes bajar tu mano. Entonces Dios me manda esta mañana a decirte, Dios te está mandando a buscar. Así como le dice David, miren esto, el versículo dice que Samuel le dice, mándenlo a traer porque sin él no podemos continuar. Entonces, en pocas palabras, por el llamado del profeta, el llamado de Dios, David dejó de ser el invisible y pasó a ser el indispensable. Solo porque Dios lo llamó, dejó de ser el invisible y pasó a ser el indispensable, porque dijeron, sin él no podemos continuar. Y hay cosas en tu vida, tu familia, tu empresa, tu llamado, que Dios está diciendo, sin ti no puedo continuar, yo quiero que tú estés. Sí, el Señor te está pasando del bando de los invisibles al bando de los indispensables. ¿No le alegra saber eso? Yo pensé que la iglesia iba a estar feliz por saber que Dios nos ama y que Dios nos acepta. Dios escogió a David, Samuel lo ungió y el resto es historia. Solo por el llamado de Dios tú dejas de ser invisible y te vuelves indispensable. Y hoy es tu llamado en el nombre de Jesús. Hoy es Dios diciéndote, manden a buscarlo. Seguro, no sé usted cómo se despertó, si fue su esposa, su hijo, pero sonó la alarma, hay que ir a la iglesia. No era la alarma, no era la persona, era Dios diciendo, mándenlo a buscar. Mándenlo a buscar, que allá en la iglesia lo voy a ungir. Usted no está aquí por ninguna casualidad, usted está aquí porque el Señor lo mandó a buscar para ungirlo y prepararlo para lo que tiene para usted. ¿Sabe qué? Se calcula que aproximadamente David tenía 17 años cuando recibió el ungimiento. ¿Y sabe cuándo empezó a ser rey? A los 30 años. Ayer hicimos la cuenta, ¿cuánto? 13 años en el que David fue ungido. ¿Y qué hizo después de ser ungido David? A ver, ¿qué dice la Biblia? David fue ungido, ¿y qué hizo después? ¿Qué pasó? Nada. Volvió a su rebaño. Uno diría, uy, la unción del Espíritu Santo cayó sobre él porque dice que el Espíritu Santo estaba con él. Pero no pasó nada, él volvió. ¿Sabe qué? David se volvió el Pedidos Ya de esa época. ¿Conoce Pedidos Ya? Uber Eats. Bueno, es una empresa que entrega comida a todos lados. Y David se volvió eso porque sus hermanos los mandaron a la guerra y su papá le dice, vaya, llévele los sanduchitos a sus hermanos. Se volvió el Pedidos Ya. Y entonces en su motico, me imagino yo a David por el desierto, y llega y ya había sido ungido, por si acaso. Uno cree que por la unción ya lo iban a respetar, ¿no? Y llegan sus hermanos, y sus hermanos ¿qué le dicen? ¿Y ahora qué haces aquí? Seguro descuidaste las ovejas y descuidaste todo lo que yo te entregamos por venir aquí de chismoso. Y David solamente venía a entregarle un sanduchito a sus hermanos. Pero entonces en ese momento David escucha a este Goliat gigante que sale y empieza a decir que el pueblo de Dios es tal y cual, y que tantas cosas le comienza a decir. Y David se llena de valor y dice, ay, sí, este no sabe lo que soy yo. No sabe con quién se metieron. Imagínense el recogido de la basura, el cerdo retrasado.
Ni siquiera el rey le creía. Él dijo, yo peleo. Y lo llevan donde el rey. Y el rey dice, tú, chiquitito, el cerdo retrasado, el último escogido. Y le dice, bueno, al menos ponte mi armadura. Nadie le creía, pero el pueblo estaba tan desesperado que decidieron, bueno, es la única opción, que vaya al cerdo retrasado, el último escogido, el que todos creen que Dios no puede hacer nadie con esa persona. Y ¿sabe qué me encanta? David ya se había acostumbrado al bullying. Yo creo que a David lo conocían en el barrio como el cerdo retrasado. Ahí viene el cerdo. Y todo el mundo se burlaba de él, seguro, en la calle. Y a David no le importó. David no salió a pelear con Goliat con otra armadura. David salió como él era. Y seguro algunos se burlaron, el pastorcito, el cerdito. Pero él no cambió las herramientas que Dios le había dado. Y de repente dice la Biblia que él agarró 5 piedras. Eso me encanta. ¿Qué hombre de poca fe? ¿Por qué 5 si con una era suficiente? Poca fe tiene ese. Pero David estaba tan comprometido con su llamado, tan terco con que Dios lo iba a usar, que dijo, si no cae a la primera, yo le tiro 2, le tiro 3, le tiro 4, le tiro 5 hasta que caiga ese gigante. Y usted y yo necesitamos tener esa perseverancia. A veces intentamos a la primera y no se cae el gigante. Ay, ya Dios no está conmigo. Pero si te dio 5 piedras. Y David no fue con espada, David fue con su caucherita y las 5 piedras. Que todo el mundo le hiciera bullying, no importa, este soy yo, Dios me va a usar como yo soy. Y de repente David nos cuenta una historia súper importante. Dice, así como he matado leones y osos al cuidar las ovejas, yo voy a matar a este gigante. Y quiero decirte algo, David entendió su rechazo y su soledad como un entrenamiento de Dios para poder después derrotar al gigante. Y quiero decirte, tú no vas a derrotar un gigante en público si no eres capaz de derrotar un león en privado. Muchos queremos derrotar el gigante en público y que nos vean, pero no vamos a ser capaces de derribar un gigante en público hasta derrotar un león en lo secreto. Muchos vemos al pastor Raúl o a la persona que admires matando gigantes en público. Ay, yo quiero, pero ustedes no saben los leones que han matado en secreto, las batallas que se han librado en secreto. Y tal vez lo que tú estás viviendo hoy sencillamente es un leoncito y un oso preparándote para, como David, un día se venga ese gigante en público y Dios te use para librar el pueblo completo de Dios. Pero David no se quedó, ay, pobre de mí, mi familia no me quiere, soy un rechazado, el que se burlen de mí, vamos. Y utilizó su rechazo, aprendió a matar leones y osos para después poderse enfrentar a este gigante. Y ustedes saben la historia, David de una sola piedra tumba a ese gigante y después le corta la cabeza a Goliat. ¿Y qué pasa después? No lo hacen rey tampoco. Es más adelante su rey lo persigue y lo quiere matar. Es increíble. Y es bueno que sepamos la historia de David. David era un rechazado más. David era un visible para la sociedad. Y es bueno saber esto, porque entonces te puedes relacionar con David y decir, wow, si Dios utilizó a un cerdo retrasado, a un recogido en la basura, entonces seguramente Dios me puede usar a mí también. Y Dios, te vuelvo y repito, te trajo hoy para ungirte porque quiere usarte. No es casualidad que tú estés aquí. ¿Quién viene hoy por primera vez? Levante su mano, por favor. Denle un aplauso, por favor, a los que vienen por primera vez. Tampoco es casualidad. Dios te trajo por primera vez para ungirte. Si no sabes qué es eso, tranquilo, te vamos a ungir y después vas a aprender qué. Pero es bueno entender que David era un rechazado. Y mira, yo no sé qué estás viviendo hoy. Tal vez tú eres esa persona que se ha sentido rechazado por papá o por mamá,
que crees que la sociedad te ha abandonado, que nadie cree en ti. Es más, tú mismo te has abandonado a ti mismo y ya no crees en ti. Pero ¿sabes qué? También hay una buena noticia, porque ¿y qué pasa con los que no se sienten rechazados? No todos se sienten rechazados. Hay algunos que son buenos, que tienen identidad, autoestima, están tranquilos. Yo no me siento rechazado. Dios también usa gente grande y poderosa, pero los pasa por un proceso de humillación. Mira a Moisés. Moisés alcanzó un rango súper alto en Egipto, pero Dios lo hizo pasar por un proceso de humillación de 40 años antes de usarlo. Pablo tenía también un cargo altísimo, pero Dios lo tumbó de caballo y lo humilló antes de utilizarlo. ¿Cuál necesitas tú? ¿Cuál eres tú? ¿Aquel rechazado que Dios está escogiendo? ¿O aquel que Dios también está escogiendo, pero quiere que pases por un proceso de humillación? Pero Dios nos escoge a todos, a ti y a mí. Y no puedes permitir que la sociedad te diga eres un rechazado, tu mamá o tu papá. La palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo nunca te abandonaré. Ese es nuestro Dios. Dios cree en ti. Como a los pescadores te está diciendo, deja de limpiar esas redes, que yo tengo cosas más importantes para ti. ¿Qué haces en eso? ¿Por qué estás ahí en el lodo cuando yo tengo vida de gloria y plenitud para ti? Entonces tal vez tú vienes hoy y te sientes rechazado, pero recuerda, mándenlo a llamar. Cuando yo cuente 3 ya, cada uno va a gritar su nombre. ¿Listo? Fuerte, porque es Dios gritando su nombre. ¿Listo? 1, 2, 3. Si está muy terco, otra vez. 1, 2, 3. Y ese es Dios gritando tu nombre. Te estoy llamando. Mándenlo a traer, porque no puedo seguir sin Él. Dios no puede seguir su obra sin ti. Está desesperado de tenerte a su lado y trabajar contigo. Dejaste de ser invisible y pasaste a ser indispensable por el llamado de Jesús. Y eso me llena de esperanza de que no importa lo que haya sido en mi pasado, el Señor siempre me perdona y el Señor siempre cuenta conmigo. Y quiero decirte, hoy es un día en el que el Señor quiere ungirte para, como David, prepararte. Mira, ¿sabes qué? Tal vez oremos por ti en unos minutos y voy a invitar más tarde a que pasen al frente aquellos que se relacionan con esto que estoy hablando. Y tal vez hoy oramos por ti y te ungimos, y mañana todo sigue igual, no pasa nada. Yo me sigo sintiendo rechazado, yo sigo siendo el último, sigo siendo el más pequeño, sigo siendo un pastor de ovejas. ¿Y saben qué me gusta? ¿Qué otro personaje era pastor de ovejas? Lean la Biblia ya. Tal vez mañana no pase nada, pero David tuvo la perseverancia 13 años desde que fue ungido hasta que fue establecido como rey, y no se rindió. David siguió y siguió y siguió, y no importa lo que me digan, tengo la unción del Señor sobre mí. Y no importa que me cierren esa puerta, tengo la unción del Señor sobre mí. No importa que tenga que pagar esa deuda, tengo la unción del Señor sobre mí. Y usted a partir de mañana tiene que llegar a un lugar y decir, bueno, cuidado que llegó el ungido del Señor. Yo ya no soy ningún invisible, soy un indispensable en el reino de Dios. Eso es usted. Dígale a su vecino, usted es indispensable. Te necesitamos. El reino te necesita. Dios te necesita. Y hoy el Señor quiere ungir. Cierra tus ojos un minuto y piensa en lo que hemos estado hablando y qué te está diciendo Dios esta mañana. Y cómo Dios te está hablando y te está diciendo, tú no eres un rechazado, ni rechazada, tú eres amado, amada por mí. Yo te veo, yo te veo. Con tus ojos cerrados para que no te distraigas, deja que Dios te hable. Que el Señor comience a levantar esa identidad de hijo. Tú no eres el cerdo retrasado, tú no eres recogido de la basura. El Señor dice, yo te formé desde que estabas en el vientre de tu madre y tengo un propósito contigo de bienestar y no de calamidad, al fin de darte un futuro y una esperanza.
y comienza a sacudirte y comienza a recordar tal vez esos momentos en que fuiste rechazado por mamá, por papá, por amigos, y cancela eso. Y dile: Señor, yo no voy a vivir por el rechazo de mamá, no voy a vivir por el rechazo de papá o el rechazo de las personas. Yo voy a vivir por la aceptación de mi Cristo. Yo voy a vivir por la unción del Espíritu Santo que está sobre mí. ¿Qué importa si me rechazan? ¿Qué importa si me dicen no? Porque Jesús hoy te dice sí. Jesús hoy abre las puertas y te dice: sígueme. Ya no importa lo que digan los demás, yo te he escogido. Y de verdad yo siento fuerte en mi corazón que hoy el Señor quiere invitarte, haciéndote ese llamado, diciéndote: mándenlo a llamar. Mándenlo a llamar, que venga, que no puedo seguir sin Él. Dios te está llamando. Y si tú sientes que Dios te está llamando, quiero pedirte que vengas aquí adelante, porque vamos a orar por ti, vamos a ungirte con aceite. Si tú crees que has vivido todo con los ojos cerrados, para que nadie tenga esa incomodidad, pero si usted siente que Dios lo está llamando, venga aquí adelante, que queremos orar por usted. Recuerde, cuando a David lo llamaron, David no se negó. David se paró corriendo, dijo: me están llamando, voy. Corre como David, que lo llamaron de estar ahí pastoreando. Vea, voy por la unción del Señor. Corro por la unción del Señor, corro por el llamado del Señor, a que el Espíritu me unja y me diga: yo no soy ningún rechazado. Esto, Dios te está llamando. Mándenlo a llamar. Mándenlo a llamar. Y entonces David pasó de ser el invisible a ser el indispensable. No puedo seguir sin ti, le dijo el profeta. No podemos seguir sin ti. Y entonces David fue ungido y llamado para la obra que Dios tenía con él. David, cuidando ovejas, lo llamaron y salió corriendo. Voy corriendo porque me van a ungir, porque me van a llamar. Y ahí estás aquí adelante con tus ojos cerrados. Te pido levantes tus manos al cielo, diciéndole: Señor, aquí estoy, te entrego el rechazo que he sentido por tantos años, Dios. Y hoy entiendo que soy aceptado por ti, Dios. Hoy entiendo que soy amado por ti. Hoy entiendo, Señor, que de estar limpiando las redes me llamaste a ser un discípulo, Señor. Me llamaste, Señor, a ser, Señor, un pescador de hombres. Dios te tiene para cosas más grandes. Comienza a entregar ese rechazo que tú sientes, que tu familia te abandonó, que tú sientes que tu esposo, que tu esposa te abandonó, que nadie te dio las gracias, que nadie vio lo que hiciste. Pero Dios dice: yo sí te veo, yo sí te veo, yo sí te veo, yo sí te veo. Dice Dios: yo sí te veo. Mándenlo a llamar, porque quiero derramar mi espíritu sobre él, quiero derramar mi espíritu sobre ella. Donde está, no importa, se presente ahí y dile: Señor, aquí estoy porque necesito la unción de tu espíritu, Señor. Necesito que me unjas para ya no ser el rechazado, sino ser el aceptado en ti, Señor. Y pasa unos minutos que el Señor, el Espíritu Santo, está echando bálsamo a esas heridas de rechazo. Y te está diciendo: cuando un hombre te dijo no, yo te dije sí. Cuando se te cerraron las puertas, yo las abro para ti. Rechaza ese rechazo y empieza a decir: Señor, yo abandono todo pensamiento de rechazo. Yo soy aceptado en ti, Señor.